Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desenterrar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes al filo de sus asientos. Si lo han adivinado por el título, vamos a revelar el secreto de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de esta pareja, de su química innegable en pantalla y de la chispa que parece haber traspasado la ficción. Por eso, hoy nos adentraremos en los detalles, las especulaciones y quizás, solo quizás, encontremos algo de verdad detrás de todos los rumores. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Un aplauso para ustedes por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, manos a la obra. El título de hoy es audaz: el secreto de Ander Zel y Kerem Bürsin revelado. Y es audaz porque, seamos honestos, ha habido tantas especulaciones, tantas teorías, tantos ellos están juntos, no ahora están separados, que a veces es difícil saber qué es real y qué es pura invención mediática. Pero nuestro trabajo aquí es investigar, analizar y presentarles la información de la manera más clara posible. Y cuando hablamos de Ander Zel y Kerem Bürsin, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco, y su relación, o la falta de ella, ha sido un tema recurrente en los titulares durante años. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable. ¿Era solo actuación? ¿O había algo más? Esa pregunta ha resonado en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Recuerdo perfectamente cómo los productores de la serie debían estar sonriendo de oreja a oreja. La dinámica entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, era magnética. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo parecía tan natural, tan real. Los fanáticos, y ojo, no estoy hablando solo de fans casuales, sino de auténticos devotos de la serie, empezaron a notar detalles que iban más allá del guión. Comentarios sutiles en redes sociales, interacciones en eventos, viajes que parecían coincidir, la maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. Y es que cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, es casi imposible para el público no imaginar un romance en la vida real. Pensemos en el contexto. Sen Kalkam fue un fenómeno. Fue una serie que capturó la atención de una audiencia global, y Hande y Kerem se convirtieron en verdaderas estrellas internacionales. En un mundo donde las redes sociales lo filtran casi todo, la vida privada de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Y con Hande y Kerem, ese escrutinio fue, y sigue siendo, intenso. Cada foto que compartían, cada like que se daban, cada aparición pública conjunta era analizada hasta el último detalle. ¿Se cogían de la mano un poco más de lo normal? ¿Sus sonrisas eran más genuinas cuando estaban juntos? Estas son las preguntas que los fans se hacían, y que nosotros, como observadores y analistas, también nos hacemos. Hay un momento, por ejemplo, que muchos fans recuerdan con especial cariño, y es durante la celebración de algún premio o evento. Cuando se les veía interactuar, la energía era palpable. Parecían divertirse genuinamente, y esa complicidad, esa facilidad para estar el uno con el otro, alimentó aún más la idea de que su relación era algo más que una amistad profesional. Los medios de comunicación, por supuesto, hicieron su agosto con esto. Titulares sugerentes, reportajes especulativos, era un ciclo sin fin. Y para nosotros, los espectadores, era un entretenimiento constante intentar descifrar la verdad detrás de la fachada. Sin embargo, es crucial recordar que en la industria del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. Los actores pasan horas y horas trabajando juntos, desarrollando una conexión profunda y a menudo, una amistad muy fuerte. La química que vemos en pantalla puede ser una combinación de talento actoral, una buena dirección y una relación profesional sólida. Pero, ¿qué pasa cuando esa química parece ir un paso más allá? ¿Qué pasa cuando se filtran fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones más personales? Y es ahí donde entra en juego nuestro secreto. Durante un periodo considerable, Ander Zel y Kerem Bürsin mantuvieron su relación en un plano discreto. No confirmaban ni negaban explícitamente, lo que por supuesto, solo avivaba más las llamas de la especulación.
Había periodos en los que parecía que estaban juntos, felices y disfrutando de su tiempo. Fotos de sus viajes a lugares idílicos, menciones cariñosas en entrevistas y todo apuntaba a una relación consolidada. Luego, sin embargo, surgían rumores de distanciamiento, de idas y venidas de terceros en discordia. Y aquí es donde me gustaría recalcar un punto importante: a menudo, las relaciones de las celebridades se ven influenciadas por la presión mediática y por las expectativas del público. Imaginen tener su vida privada expuesta al escrutinio de millones de personas. No es tarea fácil. Puede ser agotador y, en ocasiones, puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Por eso es comprensible que muchas parejas famosas opten por mantener ciertos aspectos de su vida fuera del ojo público. Ahora hablemos de lo que se considera el secreto revelado. Con el tiempo y a través de diversas apariciones y comentarios, se ha hecho más o menos evidente para el público que Ander Zell y Kerem Bürsin sí tuvieron una relación romántica. No fue un secreto guardado bajo 7 llaves que estalló de repente, sino más bien una evolución de una profunda conexión que se hizo pública, y luego, por razones que solo ellos conocen, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su separación, cuando finalmente se hizo más clara, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas. Las personas cambian, las circunstancias cambian y a veces, a pesar del amor y la conexión, las cosas simplemente no funcionan a largo plazo. Y eso es algo que debemos respetar. La admiración que sentimos por ellos como artistas no debe interferir con su derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales. Lo fascinante de este secreto es, en realidad, la forma en que se desarrolló. No fue un escándalo repentino, sino más bien un proceso gradual de confirmación, desmentido y reinterpretación por parte de los medios y los fans. Fue un testimonio del poder de la conexión humana y de cómo esa conexión puede ser percibida e interpretada por el público. La intensidad de la relación en Senkalkapm creó una expectativa muy alta, y los fanáticos querían que esa química se tradujera en la vida real. Y durante un tiempo pareció que así era. Recuerdo leer entrevistas donde ambos hablaban con gran respeto y admiración mutua. Kerem a menudo elogiaba la profesionalidad y el talento de Hande y Hande, a su vez, destacaba la dedicación y la personalidad de Kerem. Estas interacciones, aunque profesionales en su esencia, siempre tenían un matiz que hacía pensar a los fans: ¿será que hay algo más? Y esa ambigüedad fue, en gran medida, lo que mantuvo viva la llama de la especulación. Lo que podemos deducir de toda esta saga es que Ander Zell y Kerem Bürsin son dos personas que compartieron un vínculo muy especial. Ya fuera una profunda amistad o un romance, la conexión entre ellos fue innegable y muy visible para el público. El secreto revelado no es tanto un hecho escandaloso, sino más bien la confirmación de lo que muchos fans ya sospechaban y esperaban: que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación. Es también una lección sobre cómo la industria del entretenimiento y las redes sociales pueden crear narrativas alrededor de las vidas de las celebridades. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle para construir sus propias teorías. Y a veces esas teorías aciertan y otras veces se quedan en la imaginación colectiva. En el caso de Hande y Kerem, parece que una mezcla de ambos ocurrió. Además, es importante considerar la parte humana de todo esto. Detrás de las cámaras, son personas con sus propias emociones, sus propias vidas y sus propias decisiones. Lo que para nosotros es un entretenimiento, para ellos es su vida. Por lo tanto, es crucial mantener el respeto y la empatía, incluso cuando hablamos de sus vidas privadas. El legado de Ander Zell y Kerem Bürsin, más allá de su relación, es el de dos talentosos actores que conquistaron el corazón de millones de personas con su trabajo. Su colaboración en Senkalkapm fue un hito en sus carreras y dejó una marca imborrable en la televisión turca y en el panorama internacional. Y esa conexión especial, real o percibida, es parte de la historia que construyeron juntos. Entonces, si tuviera que resumir este secreto revelado, diría que Ander Zell y Kerem Bürsin vivieron un periodo de cercanía y afecto que trascendió la pantalla. Lo que comenzó como una química profesional deslumbrante evolucionó hacia algo más personal, aunque la naturaleza exacta y la duración de esa relación se mantuvieron, en gran medida, en el ámbito privado. La especulación y la admiración de los fans jugaron un papel importante en cómo se percibió esta historia, y el secreto se desveló gradualmente.
a través de sutiles indicios y la aceptación tácita de la realidad por parte de los involucrados y su público. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje hoy. Hemos desentrañado, hasta donde hemos podido, el misterio que rodea a Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la química en pantalla puede inspirar la imaginación, cómo los medios pueden amplificar los rumores y cómo, al final, las relaciones humanas son siempre un tapiz complejo y multifacético. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de estas dos estrellas. Antes de despedirnos, quiero recordarles que su opinión es muy valiosa para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Sospechaban algo más allá de la pantalla? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial relacionado con ellos? Déjenme saberlo en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a saber que estamos en el camino correcto. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias y más revelaciones. Cuídense mucho y hasta la próxima.